Las personas que saben tener comunión con Dios, Dios les da muchos trabajos. Pues en otras palabras, tú quieres brillar, arrodíllate todas las madrugadas, arrodíllate a medianoche, como dice el salmista, a medianoche me levanto para darle alabanza al Señor. Y cuando tú te levantas a la medianoche, a la madrugada, cuando muchos lo dedican al pecado, pero esperamos que el pecado sea extirpado en este tiempo de todo el suelo mexicano, y que los mexicanos, como se ha dicho, se ha profetizado que los mexicanos en el último tiempo, a mí me lo dijeron eso desde el 70, en el último tiempo los mexicanos estarían por todo el mundo de misioneros. Oiga, sería tan fuerte lo que México va a hacer en el último tiempo, y les voy a decir que a México lo quieren mucho. Cuando se juntaron unos líderes de varias iglesias de Europa, de Asia, hace ya más de una década, se juntaron para preguntarle al Señor dónde sería el último avivamiento, y cuando ellos, uno de los que estaban allí comenzó a decir el tercer día, dice: el avivamiento mundial es ahí donde la nación tiene, la bandera es verde, blanco y rojo. Y los italianos que estaban ahí comenzaron a danzar de alegría y de gusto. ¡Ah, es nuestra nación! Pero entonces siguió hablando y profetizando la persona, y dice: esa bandera que está de verde, blanco y rojo, tiene un águila en medio que está devorando una serpiente. Y entonces dije: ¡ah, pues es México! El avivamiento mundial comienza en México y se esparce en toda la tierra por los jóvenes, por mujeres, por hombres valientes que han dicho no al pecado y sí a lo que el Señor nos está dando cada día, porque cada día son nuevas sus misericordias, y el Señor cada día nos está dando algo para compartir, algo para dar. El avivamiento mundial, lo saben, lo dicen los asiáticos, lo dicen los europeos, lo dicen los africanos, lo dicen todos los hombres de la tierra, que el último avivamiento comenzará en México, pero será para toda la tierra. Esto es maravilloso, a mí me alegra mucho, y ya estamos para ver eso. Usted lo va a ver, y usted no solamente va a ser uno que va a estar expectante, sino participante. Usted va a participar porque nos metemos a estar con Dios, nos metemos a consagrar nuestras vidas. Como dijo aquel hombre: mi familia y yo serviremos al Señor, Josué, y nosotros le vamos a servir al Señor todos los días que nos preste la vida. Amén. Dios le bendiga.